Ahí está. Buenos días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a ver el tema de cómo hacer las conexiones para un circuito del control del motor por medio de un interruptor forzador que se utiliza pues para hacer el control de niveles de líquido. O sea, por ejemplo, lo más común que tenemos es los tinacos en nuestras casas, que también pues ese tipo de almacenamiento se utiliza en la industria, aunque pues en otros volúmenes mucho mayores. Entonces vamos a ver primero pues el diagrama, cuál sería el diagrama de conexión para este tipo de circuito. Tenemos aquí, pues ya lo habíamos comentado que íbamos a utilizar dos formas de representación y que quiero pues que quede muy claro que por ejemplo aquí tenemos estos dos diagramas, este de esta parte y este de otra parte, que representan el mismo circuito, nada más que están representados pues digamos en diferentes normas. Este es el de norma DIN, ¿sí? Y este otro, pues se utilizan muchos símbolos americanos, aunque no es estrictamente una norma americana, que también se llama ANSI. ¿Sí? Aquella, el DIN es una norma europea y la norma ANSI es una norma americana. Le decía aquí no le pongo que es la norma ANSI porque no es estrictamente esa norma. Yo utilizo este tipo de diagramas porque pienso que es más fácil de empezar a comprender, ¿sí?, que en esta otra forma. Además, si nosotros nos vamos al internet y buscamos este tipo de diagramas, pues vamos a ver que ahí también no está muy claro a veces cuál norma están utilizando. Es que nosotros debemos tener la utilidad, perdón, la habilidad para interpretar los diagramas pues con la norma que nos presenten o con los símbolos que nos presenten. Entonces por eso yo utilizo estas dos formas de representación. Además hay otra forma que yo le llamo el diagrama de conexiones físicas, que es donde utilizamos los dibujos de los elementos o las fotos de los elementos para sobre ellas dibujar cuáles terminales de esos elementos vamos a interconectar. Entonces esa sería lo que quiero dejar claro. O sea que este diagrama y este representan exactamente el mismo circuito, nada más que están representados con diferentes normas. Ahora, ya yéndonos al armado del circuito, pues ya habíamos establecido que nos vamos a guiar para el armado de los circuitos por medio de la nomenclatura que tienen los elementos o los componentes que vamos a utilizar. Ya vimos también ya conocemos cómo es la nomenclatura y dónde está dicha nomenclatura. Entonces, vamos a proceder al armado del circuito. Siguiendo la nomenclatura que tienen cada una de las terminales. Vamos a iniciar pues vamos a iniciar por las alimentaciones. Vamos a ver que en este caso vamos a conectarla con alguna extensión que pues ahorita lo hacemos con la extensión pues porque estamos haciendo una práctica y no estamos trabajando directamente sobre un tablero industrial, ¿sí? Que el tablero industrial pues tendrá sus propias conexiones o dónde insertar las terminales que vamos a utilizar para alimentar el motor. Por lo pronto aquí lo hacemos por medio de esta extensión y
Pues habíamos establecido que aquí tenemos 3 líneas de alimentación o 3 fases, ¿sí? Y necesitamos un neutro. El neutro lo vamos a tomar del verde. El verde pues siempre es una norma que el color del forro verde del conductor pues es para la tierra física, que en este caso nosotros vamos a utilizar como neutro. Y las otras los otros cables, los otros 3 cables que tienen la extensión, pues cada uno será de fase, ¿sí? Entonces vamos a iniciar conectando las fases que vemos de acuerdo al diagrama, ¿sí? Vamos a alimentar con L1, ¿sí? L1, L2 y L3. Entonces aquí ya tenemos nuestras terminales de alimentación. Que decíamos que los tornillos los vamos a apretar de manera firme, pero sin exagerar, porque pues podemos causar algún daño a los elementos que tienen que componen dichas terminales. Bien, ¿qué más tenemos? Enseguida vamos a conectar de L1 a 95. Entonces de la terminal 1, ¿sí? De esta terminal vamos a interconectar con la terminal 95. ¿Dónde está la terminal 95? La terminal 95 es una terminal que tiene en la protección de sobrecarga. Entonces vamos a tener que interconectar esta terminal, la L1, con la terminal 95. Aquí también si se fijan, cuando voy a conectar alguna terminal, pues le doy una determinada forma al cable para pues no quede forzado el cablecito. ¿Qué más tenemos? Ahora de la terminal 96 voy a conectar a una de las terminales del flotador, que aquí viene lo interesante, porque el flotador, que es es un modelo, ¿sí?, de flotador. Hay varios, como ya lo vimos en la teoría. Este es uno de ellos. Este flotador tiene 3 terminales. ¿A qué terminales vamos a conectar? Bueno, eso depende de en qué posición queremos que prenda el motor, en qué posición del flotador prenda el motor, porque podemos desear que el motor prenda cuando el flotador está así, ¿sí?, que nos indica que
el depósito está vacío, el depósito de agua o de líquido que no lo estamos controlando. O podemos querer que el motor prenda cuando está así y solo cuando está así, que nos indica que el depósito sí tiene agua y que el agua sí va a subir, por ejemplo, ¿sí? Porque si el depósito no tiene agua y nosotros echamos a andar el motor, la bomba va a estar trabajando pues, en vacío, no va a tener líquido que manejar. Entonces, por eso, pues hay que ver en qué posición vamos a prender a establecer que prende el motor. O sea, ya rápidamente, ¿cómo vamos a saber cuáles de las terminales vamos a unir? Perdón, a conectar. Bueno, acá hice un pequeño diagrama de cómo es el funcionamiento de este tipo de flotadores, ¿sí? Aquí esta es la carcasa, estos son los cables con sus terminales, ¿sí? Tenemos un cable común. Les quiero aclarar que es un diagrama de cómo funciona o cómo se conectan las terminales dentro del flotador. No quiere decir que mecánicamente sea así, ¿sí? Mecánicamente puede tener algunos elementos que no estén forzosamente en esta distribución que les estoy mostrando. O sea, este es un cable, este es otro cable, aquí están con sus terminales, ¿sí? Este es el común, ¿sí? Entonces, si nosotros conectamos este y este cable, ¿sí? Y nosotros volteamos hacia arriba el flotador, este elemento se va a desplazar y va a poner en contacto estos terminales de estos cables, ¿sí? Y va a prender el motor cuando el flotador esté volteado hacia arriba. Si el flotador está en la posición que está representada aquí, este elemento, ¿sí? Va a bajar, va a poner en contacto esta terminal y el motor va a prender cuando nosotros, ¿sí? Si nosotros tenemos conectados estas dos terminales. Entonces, si tenemos conectadas estas dos terminales, el motor va a prender cuando volteemos el flotador en la posición invertida a como está aquí. Y si nosotros tenemos conectados estos dos terminales, el motor va a encender cuando el flotador está en la posición en que se muestra aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque este elemento es móvil y se desplaza de acuerdo a la posición del flotador. Ahora, ¿cómo podemos determinar cuál terminal es esta que tiene esta terminal con cuál cable que sale de la carcasa está conectada? ¿Cómo vamos a determinar cuál es el cable que está conectado con esta terminal? ¿Sí? ¿Cómo vamos a determinar cuál es el común? Eso lo vamos a ver por medio del multímetro, por medio de la función de continuidad. Y vamos a checar, por ejemplo, que si nosotros vamos a poner el flotador en esta posición y vamos a probar con cuál par de cables nos da continuidad, ¿sí? Y vamos a hacer la prueba por pares. Entonces, si nosotros tenemos el flotador en esta posición y hacemos la prueba de continuidad, pues nos va a dar esa continuidad con estos dos cables. Si lo hacemos con estos otros dos cables, pues no nos debe dar continuidad. Y al contrario, si yo invierto la posición del flotador y hago mi prueba de continuidad, pues con estos dos cables me va a dar continuidad, con estos otros no me va a dar continuidad. Y de esa manera yo voy a determinar cuál es el cable común y cuál es el cable
cuál es el cable que voy a conectar, dependiendo de cuál es la posición en la que quiero que el flotador me encienda el motor. Vamos a hacer la instalación. Entonces, voy a conectar voy a ajustar mi multímetro a hacer la medición de resistencia, ¿sí? Para checar la continuidad. Voy a conectar mis puntas, ¿sí? La roja donde dice que mide ohms y la negra en el común, ¿sí? Y voy a encender mi multímetro. Ahora, en continuidad me va a dar una alarma. Entonces, le voy a poner mi flotador en esa posición y no me da continuidad entre estas dos, ¿verdad? Entre estas dos y entre estas dos. Sigo con mi prueba. Voy a ver entre estas dos. Entre estas dos, ahí está. Esas son las dos terminales que debo conectar para que mi motor encienda cuando digamos el tinaco está vacío, ¿sí? Entonces son estas dos, ¿sí? Que los voy a emparejar aquí para que no se me pierdan. Sí, puedo utilizar esta cinta de aislar, una cinta masking, cualquier tipo de amarre que pueda hacer aquí. Ya tengo mis puntas, ya tengo esta y esta. Entonces dice que ya siguiendo con el diagrama, me dice que de la 96, ¿sí? Voy a conectar a una de las terminales del flotador. Y voy a aislar mi empalme. Ahora voy a conectar la terminal 96. Bien. Ahora el otro cable del flotador lo voy a conectar a la terminal A1, ¿sí? Que esa terminal es de la bobina. Bien, le pongo estos pedacitos de cable pues para que no se me force tanto también la conexión ahí en la terminal. Y aparte, pues también para si yo necesito hacer algún corte o por algún motivo que necesita cortar algún cable, voy a cortar estos que añadí, que yo les podría llamar cables o puntas de desgaste, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que en vez de ir cortando por acá el cable propio del elemento que estoy usando y no irlo haciendo más pequeño, pues corto esas puntas que después las puedo cambiar en caso de que ya me queden muy cortas. Por eso añado estas puntas. Bien, entonces esto va a la terminal que decíamos A1. La A1 pues está acá por arriba por la parte superior del contactor. Esto ya más adelante pues vamos a ver que es más práctico
hacer las conexiones en un orden que no nos cause interferencias de unos elementos con otros. Ahorita lo estoy haciendo así, pues para llevar una secuencia de acuerdo como está el diagrama. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta conectar la terminal A2 al neutro, ¿sí? Al neutro ya lo tengo ya acá con su punta de desgaste, y lo voy a conectar a la terminal A2. Ahora, me faltarían esas, las salidas de la protección de contra sobrecarga T1, T2 y T3 que van directamente al motor. Estas ya las había conectado aquí, que es muy sencillo de ver. T1, T2, T3 que van hacia las terminales del motor. Y ya tenemos nuestro circuito completamente armado, que todavía es un circuito bastante sencillo. ¿Okay? Entonces ya únicamente pues nos queda hacer la prueba. ¿Cómo hacemos la prueba? Bueno, pues vamos a hacer la conexión del circuito. Y aquí también quiero hacer énfasis en esto, que todo el armado del circuito lo tenemos que hacer con la alimentación desconectada. Si no debemos trabajar con líneas vivas. Vamos a ver, vamos a hacer la conexión. Aquí está. Vamos a hacer la prueba. Y como ven, pues no prende porque pues no es la posición en la que debe prender. O sea, cuando el depósito está lleno, el flotador adopta esta posición. Se apaga el motor. Cuando el depósito se vacía, esta posición, y el flotador, el motor enciende. Esa es la función. ¿Sí? Entonces tenemos aquí el circuito, ¿sí?, de arranque del motor por medio de un flotador. Espero que pues esta demostración, esta práctica pues haya sido muy explicativa y que sea comprensible para que pues este circuito pues ya sea posible que lo hagamos todos. Pues esto es todo por esta ocasión. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.